tardes, amables televidentes. Aquí inicia su espacio Visión del Milenio. Héctor Luzón con ustedes para llevarles, pues, como siempre, cada jueves, nuestros comentarios sobre los temas de mayor interés. Bueno, como sabrán, se viven momentos de un poco de tensión en la República Dominicana debido fundamentalmente a este tema haitiano. Un tema que tiene, como siempre, muchas aristas, muchas situaciones. El gobierno dominicano, pues, ha estado muy atento a lo que se ocurre en ese país vecino, que es Haití. Y ya, como se sabe, hace ya varios días han sido desplegados alrededor de unos 12,000 soldados dominicanos a lo largo de toda la frontera con Haití. Y entonces hay muchas cosas que de verdad han ido sucediendo una tras de otra, tanto en las medidas que está tomando el gobierno dominicano como alerta a lo que puede ocurrir desde Haití hacia acá, porque la crisis haitiana ha llegado a un punto insoportable para esa nación, para los ciudadanos de ese país. En Haití hay una situación primero de ingobernabilidad. Eso es lo primero y es lo peor, en un sentido, ¿no? Lo peor porque donde no hay un verdadero gobierno que controle todo el territorio de ese país, entonces hay un problema de gobernabilidad. Es decir, no hay una seguridad plena ni un alto porcentaje de seguridad para ni siquiera las vidas de los ciudadanos, que no solo pueden ser maltratados, asesinados o secuestrados por las bandas armadas en ese país, que son las que controlan la mayoría de los territorios de esa nación. Eso es sumamente delicado. Y así lo ha planteado el gobierno dominicano. Es sumamente delicado y peligroso, vaya a decirlo así, ¿no? Porque estamos ante una nación cuyo gobierno no puede ser en este momento un interlocutor propiamente válido en todo el sentido de la palabra. Fíjense cómo en el día de ayer el principal líder de las bandas armadas hizo hasta una rueda de prensa donde amenazó al gobierno que encabeza el primer ministro Ariel Henry de desalojarlo del Palacio Nacional haitiano, hasta con sangre si era necesario. Así dijo el líder, que apodan Barbacú, algo así, como Barbacú, qué sé yo. Este hombre, que lo pudieron observar con un fusil, un arma sumamente moderna, pueden darse cuenta que se sienten con el poder necesario para afrontar lo que ellos entiendan, cualquier situación. Mientras tanto, el pueblo haitiano ya está empezando a desesperar porque hay hambre, no hay un suministro de alimentos, están escaseando los alimentos, casi no hay combustible prácticamente, hay una paralización en gran medida de un alto porcentaje del país, porque no hay suministro en este momento de combustible. Y cuando hay una situación de inmovilidad en una nación y cuando hay una situación de falta de alimentos, eso puede explotar en cualquier momento. Eso puede explotar en cualquier momento. Mientras tanto, es una situación desesperante para esa nación, para los ciudadanos de ese país, y entonces la preocupación de este lado, de la parte dominicana, es que es una situación que puede ser muy explosiva y puede traer consecuencias imprevisibles o impredecibles también. Es decir, señores, que por eso el gobierno dominicano ha estado tomando algunas medidas. Comenzó con el asunto de hacer una auditoría con relación al plan de regularización, que muchos han criticado en el sentido de que entienden que no debió hacerse en este momento, pero en este momento que hay que hacerlo.
el asunto del visado a los estudiantes haitianos, que ya el presidente aclaró que no es que se le va a quitar la visa a los estudiantes que están aquí, es que la renovación no va a ser automática, y entonces al momento del vencimiento de una visa en vigencia, pues a la persona se le va a investigar, se va a chequear de quién se trata, porque digamos, la idea es determinar si por esa vía pudieran también estar entrando gente indeseable que no se quiera. Eso es lo que ha dicho el propio presidente. Porque lo que se está alerta es que miembros de bandas armadas no utilicen ningún mecanismo legal para ingresar al territorio dominicano. Es una de las cosas a la que el gobierno dominicano, digamos, que teme en el sentido de que estas bandas puedan, muchos de ellos, trasladarse aquí a la República Dominicana y armar una situación. O sea, esas cosas pueden ocurrir en un país donde estas bandas son las que mandan, las que están mandando en amplios territorios. Fíjense cómo se atreve a hacer una rueda de prensa anunciando que van a desalojar del poder al primer ministro haitiano, cuyo canciller, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph, ha estado emitiendo declaraciones imprudentes y desacertadas en contra del gobierno de la República Dominicana, digamos. Pues rebatiendo declaraciones del presidente Abinader en el sentido de la falta de seguridad y las bandas y la delincuencia, este hombre se atrevió a decir en esta semana, en unas primeras declaraciones de 2 que ya emitió, de que aquí también en la República Dominicana hay delincuencia. Oye, pero qué soberano disparate, se atreve a decir un individuo que ostenta tan alta posición en ese país, que es la de ser canciller, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph. Dijo eso, cuando él sabe muy bien que la delincuencia, cierto que en la República Dominicana hay una delincuencia, pero en la República Dominicana hay una delincuencia común. No es una delincuencia de bandas armadas con fusiles hasta los dientes para enfrentar a los propios militares haitianos y al gobierno haitiano, que no se atreve el gobierno a enfrentar esas bandas, no se ha atrevido. Al contrario, tiene que pagar peaje para hacer ciertas cosas en el país, eso no lo sabe la gente. Entonces, esa es una situación sumamente insostenible en el país haitiano. Y el gobierno dominicano, no, como creen mucho, porque aquí se habla de ultranacionalistas, y es verdad que lo hay, ultranacionalistas. Pero también hay otros pro-haitianos que son enfermos, que parece que ellos nacieron allá en Haití. Aquí hay unos pro-haitianos que tú no crees, cuando tú lo oyes hablar, que son dominicanos, porque abogan más por Haití que por su propio país. Y eso da vergüenza también. Ambos extremos no son muy buenos. Yo me sitúo en el medio, en el sentido de, digamos, siempre ir en defensa de nuestro país. Es lo primero, nuestra patria es lo primero. Y sin irme a los extremos. Pero en este momento, el presidente de la República y el gobierno dominicano requieren y se le está dando el apoyo de todos los sectores nacionales, entiéndase, el sector político de oposición, el sector empresarial y todos los sectores de la sociedad dominicana, darle el apoyo al gobierno dominicano en esta situación que se está enfrentando en el sentido de estar alerta a lo que puede ocurrir en cualquier momento en el pueblo haitiano, en el país de Haití. Y ante todo esto tenemos, como se sabe, un grupo de personas que son 17 misioneros que ya tienen un tiempito que fueron secuestrados. Y, por cierto, en el día de hoy causó revuelo unos 5 helicópteros, incluyendo 2 helicópteros de carga, que fueron movilizados en Puerto Plata por parte de Estados Unidos, y que todo el mundo entendió que desde aquí partiría una invasión de esos helicópteros de Estados Unidos hacia Haití. Pero no sé si será esa la verdadera información, pero lo cierto es que el ministro de las Fuerzas Armadas aclaró de que se trataba de helicópteros
de Estados Unidos que se dirigían a Puerto Rico, algo así, y que se estaban reabasteciendo de combustible en Puerto Plata. Eso lo dijo el ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, el señor Díaz Morfa. Bueno, sea o no, esa fue la información que se emitió y eso causó mucho revuelo en Puerto Plata y en todo el país, porque ya ustedes saben cómo es la comunicación hoy día, que es una comunicación directa, permanente, que la gente se entera de una cosa apenas en 30 segundos o menos, porque se hacen a través de las redes y las distintas aplicaciones de internet, pues se hacen transmisiones vía cámara celular y todo se sabe al mismo tiempo, a veces en el mismo momento en que está sucediendo, si se hace una transmisión en vivo. Pues esa situación que mantiene alerta a la República Dominicana con esos soldados desplegados, tomando una serie de medidas con la migración haitiana en lo que tiene que ver con estudiantes, tiene que ver con el plan de regularización, en lo que tiene que ver con el acceso a los hospitales. Solamente se va a permitir, entre esa medida también está, las parturientas personas de emergencia, inmigrantes que tengan un problema de emergencia, sumamente de emergencia, pero no un tratamiento normal ambulatorio, es decir, no se va a permitir. Son medidas que me imagino que serán por un tiempo en lo que se aclare toda esta situación y esta comunidad internacional se conduela de Haití, que no lo está haciendo, porque Estados Unidos está en un proceso pero de rescatar a su gente. Pero todavía Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni la Unión Europea y otros, ni Canadá ni nadie, han anunciado un plan para, digamos, ir en ayuda de Haití y algún tipo de intervención que ponga orden en esa nación, que ponga orden y que establezca seguridad en esa nación. Porque de lo contrario, señores, cada día les digo, la situación empeora más en Haití. Cada día que pasa, cada hora que pasa, la situación en Haití se torna más explosiva, porque recuerden que un conglomerado humano de 12 millones casi de habitantes que tiene Haití, algo más o menos similar a nosotros, parecido a la cantidad, lo único es, la diferencia está en que ellos primero tienen menor territorio geográfico, ¿no?, que nosotros, pero tienen una situación económica muy distinta a nosotros. Nosotros no somos un país rico, pero tampoco somos un país tan pobre como lo es Haití. Y entonces el territorio inmediato que ellos tienen es venir al territorio más cercano, que es la República Dominicana. Es lo más inmediato que tienen. Entonces, imagínense ustedes que haya un éxodo de haitianos, una poblada que trate de cruzar la frontera de la República Dominicana y los soldados tengan que utilizar sus armas. Eso es demasiado problemático. Vamos a una pausa y seguimos con el tema luego de la pausa. Y siguiendo con el tema, señor, en este espacio Visión del Milenio, hay que decir que en el día de hoy, pues, hubo una reunión de unas 2 horas entre el presidente Luis Abinader y el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa varias organizaciones políticas. El presidente incluso tenía otro compromiso de una reunión, creo que con unos empresarios o comerciantes, y delegó en un funcionario de alto nivel y él tuvo que entrar entonces a la reunión con el Foro de Partidos Políticos para tratar el tema haitiano precisamente. Pero el lunes ya se ha convocado una reunión con todos los sectores de la sociedad dominicana en el Palacio Nacional. Una reunión sumamente importante. Será en horas de la tarde, donde se va a analizar por representantes de toda la sociedad dominicana lo que debe hacer el país y debe seguir haciendo el país frente a la amenaza de una situación en Haití. Y decimos la amenaza porque lo que ocurre en Haití, no importa lo que sea, va a afectar a la República Dominicana. La puede afectar con una explosión de migración, con un éxodo, lo que se llama un éxodo. El éxodo se le llama cuando hay una migración de golpe
azuzada por una situación social o política que se produce en una determinada nación. Esto puede ser por guerra, esto puede ser por cualquier situación. Pero alerta también a cualquier ataque de una banda armada. Porque, señores, en Haití, ese señor de que yo le mencioné ahorita, apellido Barbecue, algo así, ese señor representa 9 bandas. Y la federación de bandas que él representa se llama F9. Pero aparte de esa federación que él encabeza, hay otros grupos. Estamos hablando en Haití de más de 30 y pico de bandas. Óigase bien. Y tiene líderes. Y se dividen los territorios haitianos. Entonces, ante una situación así, lógicamente que en la República Dominicana tiene que haber una alerta roja. Y que esa reunión del lunes, que ha sido convocada hoy, con todos los sectores de la sociedad dominicana, es de suma importancia, porque eso va a significar, que las medidas que luego de esa reunión tome el gobierno van a ser medidas consensuadas con los sectores más representativos de la sociedad dominicana. Y que por tanto van a representar digamos, medidas que se van a tratar de aplicar de la mejor manera. Porque mucha gente ha protestado con alguna de esas medidas. Pero hay que entender que prácticamente no es que uno quiera exagerar la nota, ni nada por el estilo. Pero estamos hablando de casi un estado de guerra. Estado de guerra porque usted no sabe qué puede ocurrir allí y qué tenga que hacer la República Dominicana para defender su frontera y su soberanía. O sea, no se sabe. Ojalá que no ocurra nada. Nadie quiere que ocurra nada. Ojalá. Ahora, hay una irresponsabilidad rampante de esta comunidad internacional indolente, que no se conduele de ese país, que no van allí con un plan, que no anuncian nada, que no declaran nada. Ni Estados Unidos, ni Canadá, tampoco la Unión Europea, ni Francia. Por mencionar países que tienen deuda moral con Haití. No dicen nada, pero ni siquiera Estados Unidos, que tiene 17 o 16 personas allí secuestradas, y Canadá, que tiene una persona allí secuestrada, que está en el grupo también. No son capaces de decir nada. No, vamos a hacer un plan. Pero en el 91, y luego más tarde, señores, a Jean Bertrand Aristide, que fue presidente en 2 ocasiones, que yo recuerdo, en Haití, en las 2 fue derrocado. Y en la última, Estados Unidos llevó un avión, lo montó en un avión de madrugada y se lo llevó para Centroáfrica. Y la situación no era ni parecida a lo que está pasando hoy en Haití. Ni parecida. Y montaron a Aristide en un avión y se lo llevaron. Y Aristide jamás volvió a ser presidente, aunque siempre ha gozado de mucha popularidad en esa nación. Eso significa que cuando ellos quieren hacer las cosas, las hacen. Pero ya Haití definitivamente hace mucho tiempo que dejó de ser atractivo para esas potencias que solamente intervienen en situaciones en que puedan sacar la mejor tajada. Haití no representa nada para esas grandes potencias, para esa comunidad internacional. Y por eso no han intervenido, ni han presentado un plan, ni siquiera han sido capaces de emitir una declaración de intenciones para ir en ayuda de esa nación, porque alguien tiene que hacerlo. Si no, y también culpo a estos organismos internacionales, que yo no sé a veces para qué sirven, solamente es un bla, 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 bla. Hacen muchos foros, muchas conferencias internacionales, pero no resuelven nada. Estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Ninguna oficialmente ha tenido un pronunciamiento especial con relación al tema haitiano, exceptuando de que en una conferencia que es dentro de 10 o 15 días, ellos van a tratar el tema haitiano. Miren, yo ni voy a decir, gran cosa, por no decir otra cosa. Gran cosa. ¿Quién sabe en esos 10 o 15 días que ellos van a hacer esa conferencia?
que dicen que está en agenda el tema haitiano. Ellos creen que el tema haitiano es como algo que puede esperar. Señores, el tema haitiano no espera, eso es como el hambre, que cuando usted tiene hambre eso no espera, usted quiere comer, usted quiere saciar esa necesidad de su organismo. Así está ocurriendo en Haití. Haití no espera. Haití tiene una situación, repito, explosiva. Una situación de la que se puede derivar cualquier cosa en los próximos días, no de que dentro de 10, 15 o 20 días, no, en las próximas horas en Haití puede haber cualquier situación, señores. Es un asunto que... Pero yo no sé si alguien vio un video, si vieron un video, que fue subido a las redes sociales, donde yo mismo no le estaba dando crédito a eso, no estaba creyendo a lo que ahí estaba ocurriendo, pero según me he enterado, sobre todo en el día de hoy, parece ser que es cierto lo que yo vi en ese video. En ese video se veía a varios jóvenes haitianos comiendo de un cadáver que habían quemado. Yo no quería creer. A mí me enviaron eso y digo, no, pero eso debe ser, yo no sé a dónde, eso debe ser, ¿qué debe ser eso? Yo creía que era en África, esos países un poco salvajes que hay por esa zona, pero a veces se me olvida que en Haití hay mucho salvajismo también, como gente procedente de esa cultura, ¿no? Africana. Y eran haitianos comiéndose una pierna de un cadáver, como si fuera que usted se estuviera comiendo un muslo de pollo así quemado o asado. Así se ve, y yo no quiero ni ver eso, eso es horrible. Señores, cuando usted ve que se está haciendo eso en un pueblo, usted tiene que entender que es una situación difícil la que se está viviendo allí, pero sumamente difícil. Y la ONU dice que convocando un foro para tratar el tema haitiano dentro de 15 días. No, que el día 12 o 15 de noviembre, qué sé yo, 18, no sé en qué fecha, pero faltan como 10 o 12 días para eso. Sí, van a empezar a tratar el tema haitiano, la ONU, cuando la ONU debería convocar incluso su Consejo de Seguridad, donde están las grandes naciones del mundo representadas, incluso son las que tienen el poder en la ONU, porque tienen las únicas que tienen derecho a veto son esas potencias. Ahí estamos hablando de Estados Unidos, de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Francia, etcétera, que tienen poder de veto, que no ni siquiera tienen que venir con un tema a discutirlo, de que como que no está pasando nada, que eso es para ahorita, eso es para después, como que eso no tiene mucho apuro. No, es una situación de emergencia. Y la República Dominicana se lo ha estado diciendo, pero no lo han creído. Han creído que es una alarma del presidente dominicano. Y solamente Costa Rica y Panamá han sido capaces de responder a un llamado en el sentido de entender la emergencia que representa Haití en este momento. Y por eso ustedes vieron que el presidente Abinader recientemente se reunió con estos dos países, salió del país, se reunió para compartir los criterios que tienen sobre la crisis haitiana, y emitieron una declaración en ese sentido, una carta de declaración a todo el mundo para llamar la atención y hacer una alerta respecto a este problema. Pero esa es la situación. Vamos a ver en qué para todo esto. Yo no creo que si no hay una intervención inmediata de alguna de estas potencias, fundamentalmente Estados Unidos, que es quien más situación tiene por los secuestrados que tiene allí, yo no creo que esa cosa pueda terminar en algo bueno. No creo. Y no quiero ser pesimista, pero los elementos que ocurren en Haití, los hechos que están ocurriendo en Haití, la situación por la que atraviesa en este momento esa nación, me dicen a mí, nos dicen a nosotros que nada bueno puede salir de ahí. Donde hay hambre, donde hay desabastecimiento de combustible, donde hay problemas de energía eléctrica en los hospitales, que lo saquean y hacen de todo. Yo no creo que allí usted puede tomar eso, revolverlo, y de allí no sale nada, absolutamente nada bueno. Y entonces a nosotros como nación limítrofe de Haití, que compartimos una misma isla, desde aquel descubrimiento, o no descubrimiento, sino la misión que tuvo Colón aquí en la República Dominicana, aquí en la isla española, que no se llamaba así, perdón. Entonces, yo creo que lo único que nos queda a nosotros es defender nuestro territorio ante cualquier incursión armada
sobre todo de alguna de esas bandas, porque yo de verdad no creo que fuerzas del gobierno vayan a venir a la República Dominicana, pero esas bandas están fuera de control, son capaces de cualquier cosa. Fíjense lo que acaban de declarar, que se proponen desalojar del poder al primer ministro, aunque sea con sangre, es decir, que están dispuestos hasta matarlo. Eso es lo que están diciendo, no es otra cosa. Ojalá que Dios nos tome confesado, que Dios meta su mano, como decimos todos los creyentes, porque es necesario que nosotros incluso evoquemos la presencia de Dios ante esta crisis, porque no quisiéramos nosotros, y a veces estas cosas crean un poco de morbo, pero no es un morbo, hay una situación real en Haití, y si nosotros no entendemos la dimensión de esa crisis, estamos equivocados. Por el gobierno, qué bueno que sí, que la está entendiendo y está asumiendo y haciendo lo que tiene que hacer, tomando medidas preventivas y en este caso también convocando a la representación más genuina de la sociedad dominicana para que apoyen esas medidas y planteen nuevas medidas para enfrentar esta situación. Señores, hemos llegado al final de este espacio Visión del Milenio. El próximo jueves, que es jueves. Yo digo viernes porque este espacio en principio iba a ser los viernes, se me ha quedado ahí, pero es el próximo jueves. Estaremos con ustedes a las 5 de la tarde, como siempre, para llevar nuestros comentarios sobre los temas de mayor interés. Hasta el jueves.